Hola y bienvenidos a la quinta edición de Job Madrid. Hoy tenemos el placer de presentaros a Enrique García, coordinador del Máster de Laboral y del Posgrado de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona. Enrique es licenciado en Derecho por la Universidad de Barcelona y diplomado en Administración de Personal e International Business School. En este webinar, titulado Los ERTEs, el ponente va a hablar del teletrabajo, sus puntos fuertes y débiles, y cómo se han adaptado las empresas a este, cuál es el futuro, la revolución y de qué manera trabajar. Si te parece bien, Enrique, puedes empezar con la presentación. Muy bien. Voy a aclarar una cuestión más que nada, porque lo que vamos a hablar es de la situación, lo que pasa en situaciones como la actual. Esto ahora está muy de moda. Ya sabéis que los abogados laboralistas ahora se han puesto muy de moda por la situación actual. El tema de la pandemia nos ha pillado a todos un poco así. Entonces yo lo que iba a situar sobre todo es la situación de los ERTEs, porque siempre hay en estas situaciones hay alguna palabra que siempre nadie conocía y de repente aparece, como pasa en este caso con la cuestión de los ERTEs. Ahora todo el mundo habla de ERTEs, ahora todo el mundo, si os dais cuenta, sabe lo que es un ERTE, porque tiene algún amigo, tiene algún familiar que le ha ocurrido, porque tiene una empresa en la que lo ha tenido que implementar. Sin embargo, se dicen bastantes barbaridades desde mi punto de vista. A pesar de que ahora ya con la información que tenemos, pues evidentemente todo el mundo pues, más o menos puede hablar del tema. Y os diré, la situación, más que el teletrabajo, que era lo que se planteaba al principio, que es una de las medidas que se han tomado, digamos, como extraordinarias a partir de la situación de la pandemia, me gustaría situar el contexto actual, es decir, cómo está la situación de los ERTEs. A partir de aquí, os diría que lo que estábamos planteando, que es esas palabras que aparecen y que nadie muy bien sabe lo que son y que parece que han aparecido ahora de la nada, en realidad los ERTEs han existido toda la vida, porque el ERTE en realidad es un instrumento. El concepto técnico del que podemos hablar es la suspensión del contrato de trabajo o reducción de jornada por una situación excepcional que ocurre en una empresa. Para que se entienda perfectamente, todo el mundo había oído hablar de los expedientes de regulación de empleo, y esa es una medida externa, es decir, cuando una empresa tiene unas dificultades, sean económicas o sean del tipo que sea, lo que implementa normalmente son despidos, y esos despidos se instrumentalizan mediante un expediente de regulación de empleo. El ERTE en realidad es lo mismo, pero con carácter interno. Es un expediente de regulación temporal de empleo, y incluso la misma regulación contempla tanto los expedientes de regulación extintivos, que se llaman los despidos colectivos, como los expedientes de regulación temporal de empleo, que son los famosos ERTEs. A partir de aquí, la situación anterior, es decir, la situación que siempre ha existido, repito, que no es algo que haya nacido al calor de la pandemia, para entendernos, esto ya existía. Y existían o existen dos tipos de expedientes de regulación de empleo, temporal de empleo, que son, dentro de la posibilidad de que sea la consecuencia jurídica, que es la reducción de jornada o la suspensión del contrato de trabajo, existen dos tipos de ERTEs, para entendernos, que son el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, y el expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. ¿Qué era lo que ocurría antes de la pandemia? Que es algo que nos ha pillado a todos un poquito descolocados. Que los ERTEs ETOP, que se llaman, expediente de regulación de empleo, temporal de empleo, económico, técnico, organizativo o de producción, eran los normales, que se daban cuando una empresa tenía dificultades y evidentemente no quería despedir al personal. Lo que hacía era implementar esa medida, que era el expediente de regulación temporal de empleo, de suspensión de ese contrato durante un tiempo determinado en función de la coyuntura. Es decir, si yo tengo una dificultad, tengo un tiempo que suspendo los contratos, tengo un tiempo que reduzco las jornadas y puedo volver a la situación inicial o recuperarme. El expediente de regulación de empleo, digamos extintivo, era el que despedía al personal porque no había posibilidad de salir. Ese era el normal. Y luego existe el expediente expediente de regulación de empleo, lo diré bien, expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor. Este era prácticamente, podemos decir, que residual. ¿Por qué era residual? Porque solo se da cuando se da una situación imprevista que no pueda haberse evitado, inevitable, y que sea puntual, que sea en ese mismo momento. ¿Cuándo ocurría esto?
supongo que habrá personas que se acordarán que hace pocos años, que era un ejemplo paradigmático, el de Campofrío, el de la empresa ya conocida en toda España, en que hubo un incendio importante y por lo tanto la empresa se tuvo que paralizar. Eso era una situación de fuerza mayor, un suceso imprevisible, inevitable, y que por lo tanto tenían que tomarse medidas. Ese es un caso de fuerza mayor. ¿Qué ocurre? Que cuando el 14, me parece recordar, de marzo del 2020 se decreta el estado de alarma mediante el Real Decreto que establece el estado de alarma, se da una situación impensable, que es una situación de prácticamente paralización del país. No de todas las empresas, pero de la mayoría de ellas. De hecho, existe el confinamiento, que ya conocemos, que hemos sufrido todos, y a partir de aquí el gobierno tiene que tomar una determinación, que es ¿qué hacemos con las empresas que no pueden trabajar? Y no pueden trabajar porque el propio gobierno ha declarado un estado de alarma, independientemente de las declaraciones que hubiera posteriormente. En este momento, ¿qué ocurre? Que el gobierno tiene que tomar una determinación y adopta precisamente la utilización, digamos, masiva de los expedientes de regulación temporal de empleo para evitar que el empleo no se extinga, es decir, para evitar que todo el mundo se vaya a la calle y luego para poder recuperarse económicamente en el momento en que se supere la pandemia. ¿Qué ocurre? Que al principio es verdad que todo el mundo pensábamos que era una cuestión de 15 días, era una cuestión de 30 días, y a partir de aquí el gobierno lo que dictó fue un Real Decreto, el 8/2020, concretamente el del 17 de marzo, en el que tomó una serie de medidas extraordinarias, entre las que se contempla también lo que comentábamos antes del teletrabajo, de la situación de las personas que tenían a personas vulnerables en casa, y para todo tipo de empresas la posibilidad de utilizar los expedientes de regulación temporal de empleo, los que decíamos la suspensión del contrato o la reducción de la jornada, en función de que la actividad se hubiera cerrado o que la actividad pudiera tener un funcionamiento que fuera limitado. Entonces, ¿qué se hizo? Precisamente potenciar la utilización de esos expedientes de regulación temporal de empleo y dándole prioridad a los de fuerza mayor. ¿Qué quería decir eso? Que lo que era antes residual se convierte en una situación que era la normal. Las empresas que según un listado tenían la actividad cerrada o la actividad que no podía ser realizada, por ejemplo, la hostelería, la hostelería contemplando restaurantes, hoteles, etcétera, museos, todo ese tipo de actividades no podían abrir. Por lo tanto, el gobierno lo que hizo es utilizar esos expedientes de regulación temporal de empleo para que esas empresas mantuvieran el empleo de esos trabajadores. ¿Cómo? Precisamente con el concepto jurídico real, que es suspender el contrato durante el tiempo que durara esa situación excepcional. Además, potenció también los expedientes de regulación temporal de empleo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción para aquellas empresas que, aunque pudieran abrir, hablemos de la logística, hablemos de las distribuidoras, etcétera, pero que evidentemente, como no había actividad en el país, habían bajado mucho su actividad. De manera que, aunque no estuvieran cerradas, tenían que tomar también alguna determinación. Por lo tanto, se potenció esos dos expedientes, lo que decíamos, pero cambiando de alguna manera la normalidad. Eran los que eran habituales, que eran los expedientes de regulación, llamémoslos ordinarios, que digo yo, pero que son económicos, técnicos, organizativos o de producción, es decir, que tenemos un problema productivo o tenemos un problema económico, ya no son, digamos, los normales, porque los normales serían en ese momento los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor, que son las actividades que no podían. Dentro de esa fuerza mayor también se incluyó como medida flexibilizadora aquellas empresas que no pudieran tener suministros aunque pudieran estar abiertas, es decir, que no estaban en el listado, por ejemplo, no eran de restauración, no eran de museos o no eran de otro tipo de actividades que estaban absolutamente cerradas, que podían actuar pero que no tenían suministros suficientes. Eso se podían acoger también a esa modalidad de expediente de regulación temporal de empleo, de fuerza mayor. ¿Qué es lo que hizo en todo caso ese Real Decreto? Flexibilizar los requisitos para poder utilizar ese tipo de expediente. Lo explico de una manera que sea muy clara. Anteriormente, los expedientes de regulación de empleo, todos tienen unos requisitos temporales determinados. El de fuerza mayor tiene una peculiaridad, que es que no hay que negociar, simplemente hay que acreditar la causa.
¿Qué quiere decir acreditar la causa? Que si yo acredito que se me ha incendiado la fábrica, evidentemente la autoridad laboral me lo tiene que acreditar y a partir de ahí hay unos plazos determinados y si se declara esa situación de fuerza mayor, se concede, aquí sí que hay autorización por parte de la autoridad laboral y ya se puede implementar la suspensión de contrato o la reducción de contrato. ¿Qué se hizo en este caso? Porque la peculiaridad que tienen los expedientes de regulación temporal de empleo es que la empresa sigue cotizando, es decir, tiene una cotización. Ya sabéis que por el hecho de trabajar, la empresa y el trabajador tienen que cotizar a la Seguridad Social para sujetar para sostener el sistema, para que luego se puedan pagar las jubilaciones, para que se pueda cobrar el desempleo o para, en caso de que haya cualquier tipo de situación de salud. En los expedientes normales, para entendernos, antes de la pandemia, esa cotización se mantenía por parte de las empresas. Las empresas tenían que seguir cotizando. Y los trabajadores agotaban desempleo. Cuando decimos agotar desempleo, ¿qué quiere decir? El desempleo que le correspondía, como esas personas cuando se suspende el contrato de trabajo o se reduce la jornada, el tiempo que se suspende el contrato de trabajo, tienen que cobrar el desempleo, eso se les agotaba. De manera que si luego había otra medida, por ejemplo, se despedía, había cualquier tipo de extinción de contrato, ese tiempo de desempleo se había agotado. Por lo tanto, si tenías derecho a 2 años y habías consumido 6 meses, pues solo te correspondían 1 año y medio. ¿Cuál es la medida más importante, las 2 medidas más importantes que tomó el Gobierno en aplicación de esos expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor? Que no se agotara el desempleo y que se exoneraran las cotizaciones de la Seguridad Social. Eso lo habréis oído porque se ha dado mucha información, pero con esto ha habido mucha polémica. ¿Qué hizo también el Gobierno? Flexibilizar los expedientes de regulación temporal de empleo por causas ETOP, por causas económicas, técnicas, organizativas o de ejecución. Es decir, aquellas empresas que no podían acogerse a la fuerza mayor porque estaban abiertas, pero que tenían algún problema productivo. ¿Por qué? Pues porque no había la posibilidad de trabajar como antes o por el motivo que fuera. Se flexibilizó en el sentido de acortar los plazos. Si antes el plazo prácticamente, aunque fuera máximo, pero se alargaba entre negociaciones, etcétera, era de 15 días, se acortó a 7 días. Y además la negociación era mucho más ligera. Anteriormente se hacían comisiones con los representantes de los trabajadores o con aquellos trabajadores que fueran elegidos por la propia plantilla, y aquí se dio un giro y había que negociar con los sindicatos. Es uno de los giros importantes que hubo. Pero en este caso, como habéis visto, si antes hemos dicho que en el expediente de regulación de empleo por fuerza mayor no había negociación, porque si tú acreditas la causa, la autoridad laboral la tiene que acreditar, y en todo caso darte acceso a esa posibilidad de aplicación de las medidas de ERTE, en el expediente de regulación temporal de empleo por causas ETOP hay que negociarlo. No lo acredita la autoridad laboral. Es decir, tú tienes que explicar a los trabajadores la situación, dicho de una manera muy simplificada, porque hay que aportar documentación, memorias, etcétera, para explicar cuál es la situación en ese momento. ¿Qué se hizo en el momento en que se declaró el estado de alarma? También flexibilizar tanto los plazos como las negociaciones, de manera que evidentemente todo el mundo era consciente de que en la situación que había, pues el 17 de marzo y días siguientes a la declaración del estado de alarma, o a partir del momento en que el Gobierno dictó las medidas extraordinarias, las empresas estaban como estaban. Por lo tanto, la negociación fue bastante fluida en general. Pero sobre todo me gustaría que queden claro esas 2 modalidades de expediente de regulación de empleo, que aunque todos creo que ya lo conocemos por lo que decíamos al principio, de que se nos ha dado mucha información, pero existen esos claroscuros que a veces quedan un poquito en el aire. Teniendo esta situación, ¿qué pasó con las empresas? Que las empresas muchas se asustaron. La verdad es que todo el mundo se lanzó a el mío es de fuerza mayor. Todos te decían, mi empresa es de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque yo no puedo abrir, porque aunque pueda abrir no puedo. Y entonces habían las discusiones. Esto es fuerza mayor, no es fuerza mayor. Y entró también en una dinámica en que la autoridad laboral denegó a algunos por entender que no se daba la situación de fuerza mayor. Y sin embargo, entraron muchísimos en los que solamente percibiéndose que había esa posibilidad, o porque la propia administración no podía absorber los millones de ERTEs que
se llegaron a gestionar, se aplicaba lo que se llama el silencio administrativo, y cuando pasaba el plazo que hemos dicho, que era concretamente de 7 días, se entendía que estaba autorizada la medida. Por lo tanto, hubo una cierta confusión en ese momento. Situada esa situación, en el contexto que decíamos, planteada esa situación, ya tenemos las dos situaciones de ERTE. A partir de aquí, lo que decíamos, las empresas pues bueno, se pusieron un poco nerviosas y empezaron también a, primero, el mío es de fuerza mayor, y si tengo contratos temporales o tengo contratos que no están muy claros, despido al personal y ya está, porque es en la situación que estamos. ¿Qué hizo el gobierno también? En el siguiente Real Decreto, el 9/2020, más o menos un mes después, dictó una norma dentro de ese Real Decreto en el que prohibió despedir. Eso ha habido una gran polémica con eso. Evidentemente los empresarios no estaban de acuerdo, a los trabajadores se les protegía. Lo digo porque ahora voy a hablar de las, digamos, medidas de mantenimiento de empleo. ¿Por qué se hizo toda esta situación de flexibilización y de utilización de los ERTEs? Para mantener el empleo, para que no el tejido productivo pues se acabara, porque las empresas lo que hacían, si estaba cerrado, pues despido a todo el mundo. Se tomaron dos medidas muy concretas. Una, que si, la que decíamos, prohibición de despido. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes despedir a una persona que, en virtud de la situación de la pandemia, es decir, por razones relativas al COVID, si son por otras, evidentemente se utilizaban los mecanismos habituales, pero si era derivada del COVID, es decir, mi empresa va mal por la situación de COVID, no se podía despedir. Dices, bueno, ¿y cómo es posible eso? Yo no puedo aplicar una medida que me permite la ley. Pues bien, lo que se hizo precisamente es prohibir solamente en lo relativo al COVID, y no le dio cuál era la consecuencia jurídica. Es decir, yo te prohíbo despedir para que utilices los ERTEs, para explicarlo de una manera correcta. ¿Por qué prohíben despedir? Precisamente para que te acojas a la situación de ERTE, no despidas al personal, y si la situación es relativa a la situación de COVID, te acojas a los expedientes de regulación temporal de empleo, de un tipo o del otro, sean de carácter de fuerza mayor o sean por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Por lo tanto, se prohíbe despedir. Pero no se da la consecuencia jurídica, es decir, si tú despides, ¿cuál es la consecuencia? Porque aquí hay que aclarar, en un despido que no hubiera causa o que la causa no fuera cierta, el despido en principio es improcedente. Pero claro, en una situación de una pandemia mundial que se da esta situación, se podría dar lo que se llama el despido nulo. Y el despido nulo, con carácter general, se da cuando hay una vulneración de un derecho fundamental. Y las causas de nulidad están determinadas legalmente. Y entonces no se le dio esa consecuencia jurídica, con lo cual ha creado una inseguridad total. Incluso hay algún tribunal que ha declarado la procedencia, a pesar de la genérica prohibición de despido. Lo explico esto sobre todo para que se vean un poco las dificultades que ha habido hasta ahora. En todo caso, incidiré un poquito más adelante sobre esa consecuencia. ¿Cuál es el otro mecanismo de mantenimiento de empleo? Cuando se dictan las normas de flexibilización de los ERTEs y que se dice se exonerarán los de fuerza mayor de las cotizaciones a la Seguridad Social y no se agotará el paro de los trabajadores, se establece una cláusula de equilibrio, que es: si tú utilizas ese expediente de regulación de empleo de fuerza mayor para mantener el empleo, una vez se desafecte, es decir, una vez acabe la situación de alarma o acabe la situación en la que no exista esa fuerza mayor, tienes que mantener el empleo durante 6 meses. También ha creado mucha polémica, porque se decía, ¿es de ese trabajador o de toda la plantilla? Y todavía estamos con esa discusión. Para entenderse perfectamente, es si yo me he acogido a una situación de expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor, me he exonerado como empresa de las cotizaciones a la Seguridad Social. Si yo, una vez se levantara, porque esto tenemos que ver también el contexto con perspectiva desde el 17 de marzo del 2020. Si una vez levantadas las restricciones, yo puedo seguir trabajando, desafecto a los trabajadores del expediente de regulación temporal de empleo, tengo que tener 6 meses la misma plantilla. Es decir, que al día siguiente yo no me equilibre despidiendo al personal.
Esa era la medida que pretendía el gobierno. ¿Cuál es el problema? Es que legislativamente no se estableció cuál era la consecuencia jurídica. Es decir, oiga, si existe la causa puede ser procedente, si la causa no está clara es improcedente o es nulo. Y eso tiene consecuencias muy importantes, porque la nulidad supone volver a recuperar al trabajador y pagar todos los salarios durante ese tiempo. Y además, con el grave, digamos, para las empresas inconveniente de tener que devolver todas las cotizaciones que previamente se habían exonerado a raíz de esa medida extraordinaria. Bien, dicho toda esta situación que yo creo que da todo el contexto, recapitulo un poquito. Expedientes de fuerza mayor que se potencian, expedientes de causas económicas, técnicas, organizativas y de producción que se potencian y se flexibilizan, sobre todo se potencian a de fuerza mayor, se dan unos mecanismos de flexibilización para que sean utilizados y mantener el empleo y se establecen unos mecanismos de equilibrio, mantenimiento del empleo durante 6 meses, prohibición de despido por otro. Llegados a este punto, ¿cuál ha sido un poquito el devenir de toda esta situación? Que una vez pasaron 15 días, se prorrogaron, una vez pasaron 30 días, se volvieron a prorrogar y cuando se vio que la situación ya era mucho más complicada de lo que inicialmente parecía, ya todo el mundo se había situado, han habido hasta, creo, no me quiero equivocar, hasta 5 prórrogas de esa situación de ERTE, de flexibilización de los ERTEs. ¿Qué quiere decir prórrogas? Que mientras se ha mantenido la situación, ya sabéis, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola de COVID, toda esta situación se ha ido prorrogando, de manera que a las empresas se les permitía seguir beneficiándose, entre comillas, dada la situación, de esa flexibilización de los ERTEs, siempre que estuvieran relacionados con el COVID. ¿Y qué se ha hecho? Pues quizá cambiar el tema de la exoneración de cotizaciones. Es decir, si se da una situación determinada y tú desafectas a algún trabajador, te exoneras de una determinada más o menos en función de si desafectas o no. ¿Me explico? Si yo tengo un trabajador, lo tengo afectado, lo que se intentaba era bonificar que se desafectara a los trabajadores para volver a activar la economía. Y todo esto se ha ido prorrogando concretamente hasta el 30 de septiembre, en que ha habido la última prórroga. Y esta última prórroga se mantiene, en principio, cuando hablamos de prórrogas, es toda empresa que ha utilizado los expedientes de protección de empleo, pueden alargar esa situación, si se dan evidentemente en las circunstancias, hasta el 28 de febrero del 2021. Y digo que se den las circunstancias porque se permite la prórroga de una manera más o menos sencilla, pero también es cierto que a partir de esa situación veremos, o a partir de entonces, veremos qué pasa con las inspecciones de trabajo, porque pueden haber inspecciones de trabajo en las que se revise efectivamente si había derecho al expediente de fuerza mayor, si había derecho a la exoneración, si se había mantenido el empleo, si no se habían producido despidos, que no ha vinculado, y en todo caso, si todas esas prórrogas tenían algún sentido. Yo, por ejemplo, a mis clientes ahora les recomiendo que si tienen una actividad más o menos llevadera, que desafecten a todos los trabajadores que puedan. Primero, porque para los trabajadores es bueno, que a partir del 28 de febrero ya no habrá ese no agotamiento del desempleo y que por lo tanto activen la economía, que en estos momentos para los trabajadores y para las propias empresas es importante. Por lo tanto, esa es la situación actual. ¿Qué medidas también se tomaron? Que va un poco con el título, que yo me he ido un poquito de lo que era el título, sobre todo para ubicar. Es que se plantearon 2 medidas para mí importantes, que una era la que el título apuntaba, que era la del teletrabajo y lo que se llama también un programa que se llama el programa Me Cuida. Hablo primero del programa Me Cuida, que esto viene todo del principio de la pandemia, que se planteó todas personas que tuvieran, explicado de una manera muy sencilla, todas personas que tuvieran alguna persona a su cargo de tipo vulnerable, menores, enfermos, personas mayores, y no tuvieran otros mecanismos para poder cuidar de ellos, incluso personas que estaban en residencias, que habían tenido que salir, etcétera, todos conocemos un poco la situación, se estableció un programa en el que se ampliaba también las medidas de ayuda que ya existen, que son la reducción de jornada, la adaptación de las jornadas, con lo cual se flexibilizaba esa situación para permitir incluso la reducción y adaptación de jornada hasta un 100%. Esto lo explico un poquito tangencialmente para que se sepan las medidas que se tomaron en ese momento.
Y una medida importante fue la potenciación del teletrabajo. El teletrabajo, ya sabemos, es el trabajo a distancia y que en el momento de la pandemia, lo que decíamos, por eso también el contexto que he explicado. Empresa que podía trabajar y que por lo tanto no se acogía a la fuerza mayor estricta, es decir, que la fuerza mayor también había alguna situación en la que se podía trabajar desde casa, que era fuerza mayor, pero que se tenía que mantener alguna estructura administrativa y se consideraba fuerza mayor, y las empresas que podían trabajar desde casa, es decir, que podían mantener la actividad, no eran de aquellas empresas que estaban cerradas y podían trabajar desde casa, entiéndase, por ejemplo, las de carácter administrativo, las de según qué servicios, etcétera, o incluso servicios dentro de una empresa que no fuera estrictamente de servicios. Entonces se potenció lo que era el teletrabajo o el trabajo a distancia. Entonces se decía en el Real Decreto que lo que se intentaba incentivar era que los trabajadores no estuvieran afectados por el expediente de regulación de empleo y se intentara utilizar el mecanismo del teletrabajo. Teletrabajo que no estaba absolutamente regulado, está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, pero como trabajo a distancia y no estaba especialmente regulado. La verdad es que siempre había la famosa frase de el teletrabajo ha venido para quedarse. No sé si ha venido para quedarse, pero el otro día leía que no todas las empresas pues están manteniendo esa situación. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? El teletrabajo había que potenciarlo y los trabajadores que podían trabajar desde casa y se intentaba ese mecanismo también de ayuda. ¿Qué ocurre? Que decíamos al principio, ¿no? Un poco como título, es esta situación ¿se ha mantenido, no se ha mantenido? ¿Cómo está en la actualidad? Yo haría una diferenciación, que es el teletrabajo en época de pandemia y el teletrabajo a partir de ahora, o a partir, esperemos, de que ya se supere la pandemia definitivamente, o por lo menos esté tan controlada que sea un trabajo, digamos, normal. Ante la situación de pandemia, las medidas que hemos dicho del Real Decreto 8/2020, que es potencia el teletrabajo. El trabajador también es verdad que se tenía que buscar la vida y tenía que trabajar un poquito con los medios que tuviera. La empresa se los tenía que facilitar, pero ya sabéis que no había tanta facilidad, pues bueno, para implementar ese tipo de trabajo. Pero ha ido funcionando. He de decir que, por ejemplo, por experiencia propia, los que somos de profesiones liberales y que además en ese momento se entendía que era esencial, el teletrabajo la verdad es que ha funcionado bien. Incluso la tramitación de los ERTEs que decíamos ahora se puede hacer de manera telemática y la verdad es que se facilitó bastante. Por lo tanto, ha sido un mecanismo que ha ido funcionando. ¿Cuál es la cuestión? Que en la pandemia es una situación y a partir de la pandemia será otra. Y el 9 de julio se dictó o entró en vigor la ley del teletrabajo en España. Ahí la situación cambia un poquito. Ahí, y lo explico muy general porque, claro, un poco el espíritu sería, ¿esto va a funcionar? ¿No va a funcionar? Personalmente, creo que va a funcionar. Hay que buscar mecanismos de equilibrio entre lo que es presencial y lo que es el teletrabajo estrictamente. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que el teletrabajo al 100% no es quizá lo mejor, pero también es verdad que la presencialidad, tal como la teníamos entendida, tampoco es lo ideal. Estas reuniones eternas, situaciones en las que hay personas en diferentes puntos determinados y tienen que juntarse, eso es bueno según qué contexto, pero para según qué tipo de reuniones o según qué tipo de situaciones, digamos, para que sean más prácticas, el teletrabajo, la verdad es que o la conexión sirve mucho. ¿Qué es lo que dice básicamente, a líneas generales, la ley del teletrabajo en España como concepto? Primero, que es voluntaria, tanto para la empresa como para el trabajador, que es un hecho importante, porque en la pandemia ya no había esa voluntariedad, al final era lo que se podía. Nos ponemos de acuerdo y si no puedes trabajar, trabajas desde casa siempre que se pueda. A partir de la entrada en vigor de la ley del teletrabajo, que es muy nueva, está muy calentita todavía, por lo tanto todavía hay muchas cosas que discutir. ¿Qué es lo más importante? Lo que decíamos, es voluntaria, por lo tanto ni la puede imponer la empresa ni la puede imponer el trabajo. Pero sí que se pretende la negociación, es decir, que se haga un anexo al contrato, que se haga un contrato determinado, muy concreto, en que se expliquen cuáles van a ser las circunstancias del teletrabajo. Y ahí entra dos de las cosas más importantes, o tres de las cosas más importantes. La primera,
el gasto. ¿Quién asume el gasto? Si yo trabajo en casa, ¿quién paga los gastos? Claro, las empresas dicen, bueno, pues si te evitas los desplazamientos, si te evitas la según qué, pues lo tendría que pagar el trabajador. Y el trabajador dice, no, si yo trabajo en casa, como estoy haciendo trabajador, el wifi, yo qué sé, pues la comida, igual que a lo mejor podía haber ciertos complementos por comida, etcétera, me los tienes que seguir pagando. Todo eso se contempla en ese acuerdo que tiene que haber entre empresario y trabajador. De manera que se puede decir, pues los medios informáticos, el ordenador, el teléfono, o una parte del teléfono, o una parte de la utilización del wifi, o uno especial, se tiene que establecer en ese anexo o en ese contrato de trabajo. Lo digo para no alargarme mucho y ser muy pesado. Segunda cuestión, la prevención de riesgos, que parece algo que en el teletrabajo no existe, pero sí que existe. ¿Qué ocurre si yo, estando trabajando en la modalidad de teletrabajo, tengo cualquier situación de salud? Evidentemente, la empresa también tiene que haber valorado esa situación de prevención de riesgo. Es decir, ¿qué me puede pasar si yo en el trabajo tenía un cuidado de la salud o me tenían que tener objetivamente un cuidado de la salud porque la responsabilidad de la empresa hacían las revisiones médicas, el tipo de trabajo, pues a ver si yo me sentaba bien, no me sentaba bien para tener según qué tipo o para evitar que tuviera según qué tipo de afecciones? ¿Qué pasa si yo trabajo en otro sitio? Con lo cual es algo que está todavía, pues bueno, un poquito discutiéndose. Por último, el control de la jornada. Hay más cuestiones, pero quizá estos 3 puntos son los principales. El control de la jornada. ¿Cómo controla una empresa que el trabajador realiza el trabajo? Yo creo que eso es lo que más superado está, porque hay mecanismos más que suficientes para, sin entrar en la intromisión de la intimidad y del honor, que ya sabéis que es quizá lo más importante, se pueda controlar, al menos que se pueda controlar la productividad. Es decir, si una persona, siempre se ha hecho el paradigma de si yo estoy trabajando en la playa, que parece que sea un poquito el paradigma de trabajar bien, ¿no? Si estoy en la playa, pero yo soy productivo porque el trabajo que tengo que hacer lo hago, pues bueno, ¿quién me puede discutir? Pues eso, el control. Pero también es verdad que la empresa tiene ese derecho de organización y dirección para determinar cómo controlo ese tiempo de trabajo en según qué actividades. Tenemos que pensar siempre que todo depende de las actividades. Hay actividades que evidentemente no se puedan hacer de ninguna manera mediante teletrabajo, pero hay muchas en las que lo que os decía antes, es una cuestión de razonabilidad. El sistema antiguo posiblemente no es el mejor y el nuevo tiene que buscar un compendio de ese equilibrio entre los derechos y deberes del trabajador y los derechos y deberes de la empresa. Yo creo que el teletrabajo es un buen sistema buscando ese equilibrio de porcentajes y en función siempre de la actividad. Bueno, y ahora vamos a dar paso al vídeo donde explicamos nuestra formación en el Colegio de Abogados de Barcelona, que básicamente, al ser Colegio de Abogados de Barcelona, lo que pretendemos evidentemente es que tanto las personas que ya lo son como las personas que han accedido ahora porque vienen de la universidad entiendan lo que es ser abogado y aprendan verdaderamente lo que es ser abogado. Buenas tardes, soy el abogado Mauro Aiello. Practiqué en la Escuela de Práctica Jurídica aquí del ICAB y fue una experiencia muy bonita y enriquecedora. A raíz de mi experiencia en la Escuela de Práctica Jurídica pude abrir un despacho con algunos de los compañeros de la EPJ y es un despacho que ya lleva 15 años, 15 años abierto, con lo cual entiendo que las herramientas que nos han dado en la Escuela de Práctica Jurídica han sido muy buenas, muy positivas. Vista la experiencia positiva que he tenido con la Escuela de Práctica Jurídica, sin duda recomendaría a todos los compañeros de profesión que miren los folletos informativos, aunque sea solo por curiosidad, pero para que sepan lo que se enseña en ese posgrado. A nivel de derecho laboral, de procesual civil o de procedimiento penal, eso es un recurso, nos dan unos recursos fantásticos para el ejercicio de la profesión. D'ara endavant, formació ICAB.
Soy María José Ferrer Algueró, colegiada 32.470 del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Pues bueno, además de los conocimientos jurídicos y técnicos que obviamente pues adquieres en este programa, pues he adquirido unas conferencias y unas clases con un profesorado muy preparado, que luego encima nos han dado margen pues para ir a ver sus juicios o incluso en algún caso puntual pues poder pedir una pequeña ayuda o colaboración. Y a mí por lo menos pues la EPJ pues me ha dado esa fortaleza y seguridad para poder lanzarme al día a día de la profesión. Pues yo lo recomendaría a cualquier persona que haya sacado el grado de Derecho y que realmente quiera ejercer. Yo creo que el posgrado en práctica jurídica te aporta las herramientas necesarias y suficientes para afrontar la carrera profesional con éxito. D'ara en endavant, formació i cap. Soy Francisco Bonatti, soy abogado, colegiado del ICAP, soy el director del máster de Compliance. Yo creo que el Compliance es el paradigma de la gestión de las organizaciones del futuro. Nosotros en el máster lo que hacemos es capacitar al profesional para que se pueda integrar al mercado con las herramientas suficientes para desempeñar su labor desde el minuto uno. Intentamos dar una visión panorámica de los tres grandes elementos que aportan valor al compliance: el asesoramiento externo, la función interna, que es el gran protagonista, y también los reguladores y los supervisores que evalúan o influyen sobre la forma de comportarse las organizaciones. Intentamos encajar los profesionales dentro del ciclo formativo para que el alumno aproveche en cada momento el valor que le dan, porque esté ya en ese momento de su formación durante el máster que le permita recibir con calidad la información que se le entrega. El máster de ICAP se ve complementado a su alrededor con una multitud de seminarios y formaciones que ofrece ICAP en el ámbito de las secciones que le enriquecen, que generan un entorno formativo más completo, y ahí el online es fundamental. D'ara endavant, formació ICAP. Tras más de 20 años de experiencia como headhunter, donde me he podido especializar en la búsqueda, formación y desarrollo del talento directivo, he llegado a la conclusión que si queremos un liderazgo femenino real, que las compañías, las empresas y los consejos de administración haya una igualdad entre hombres y mujeres, claramente tenemos que dejar espacio, es un momento para esa diversidad. En esa nueva era, además de experiencia, además de talento, sobre todo necesitan formación. Y este curso lo que les puede ofrecer es esa formación necesaria para poder estar con garantías en un consejo y un consejo de administración. Bueno, muchas gracias, Enrique, por tu presentación. Si te parece bien, vamos a dar paso a las preguntas que nos plantean los candidatos. ¿En qué han cambiado los procesos de selección en el contexto actual? Pues han cambiado bastante, no es que hayan cambiado bastante, han ido evolucionando, y ahora precisamente hay un hecho muy importante, que es la utilización de algoritmos, que ahora están muy de moda también en todos los ámbitos. El que entienda de inteligencia artificial y todas estas cuestiones lo tendrá mucho más claro. Y precisamente ahora lo que se está intentando evitar, desde y las personas que se dedican a la selección de personal, es evitar precisamente que ese algoritmo pueda discriminar a determinados colectivos de personas, como pueden ser por razón de, ya sabéis, cualquier tipo de discriminación, por razón de género, sexo, orientación sexual, raza, ideología, etc. Por lo tanto, han ido cambiando.
y ahora evidentemente con la utilización de redes sociales y de toda clase de mecanismos de este tipo, pues ha evolucionado muchísimo. ¿Qué recomendaciones les daríais a los jóvenes que empiezan su trayectoria profesional? Pues la verdad es que seguir formándose, y aunque parezca muy tópico, es evidente, y aunque hay la pasión de después de, sobre todo de la universidad, de intentar y acceder a los trabajos, en fin, a los despachos, a las empresas, etcétera, lo más importante es la formación, y aunque ya sabemos que la formación, pues bueno, es cara y es complicada, pero hay que buscar buena formación porque es la manera. El más preparado siempre es el que consigue los mejores puestos. Y ya digo, aunque sea muy tópico, sin duda yo haría eso. Y estar muy atentos a todo lo que pasa, porque en el caso nuestro, el de los abogados, tienes que estar atento a lo que se dice, lo que no se dice, a la legislación, por lo tanto hay que estar siempre activo. ¿Qué tips darías a los recién graduados? Bueno, que tengan el ánimo que normalmente tiene el que acaba de graduarse, el que acaba de salir de la universidad, pues que lo mantenga, y sobre todo que cambie un poquito el chip. Si hace formación, que es lo que yo recomiendo y lo que siempre digo, que aunque parezca tópico, repito, es esencial que tenga ese mismo ánimo y tenga la mente abierta, y que cambie sobre todo el chip. Es decir, no es lo mismo estar estudiando en una universidad que estar estudiando, por ejemplo, en el caso nuestro, en el Colegio de Abogados, que lo que se pretende es ser abogado, y por lo tanto el concepto es diferente. Hay que participar, hay que intervenir, no se trata de aprobar, se trata ya de aprender otra serie de cosas. Por ejemplo, en el caso nuestro, el ser abogado tiene mucha parte de cultura de abogado, tiene mucha parte del conocimiento que se tiene en el grado o los que tenían la licenciatura, pero hay mucho también de saber tratar al cliente, de tener la sensibilidad pues con quien toque. Y por lo tanto, como defendemos intereses, defendemos derechos sobre todo, pues hay que tener ese... Entonces yo les diría, eso es lo más importante, formarse muy bien y en todo caso el ser empáticos también con la realidad. Pues perfecto. Muchísimas gracias por participar en este webinar, y muchas gracias, Enrique, por la interesante conferencia. Os recomendamos que podéis disfrutar de todos los webinars del evento y aplicar a todas las ofertas de empleo y prácticas en jobmadrid.com. Todos los asistentes a los webinars tendrán la oportunidad de participar en un sorteo de un altavoz con Alexa. Síguenos en nuestras redes sociales JobInPlanet y estate atento al correo. En breve publicaremos cómo participar.